Saludos cordiales. Por acá tenemos un ejercicio sobre simetría axial o reflexión. Recordemos que la simetría axial o reflexión se da cuando tenemos, para este caso particular, son dos imágenes, puede ser una sola imagen, pueden ser inclusive más figuras. Tenemos dos figuras y se observa claramente cómo una parece el reflejo de la otra con respecto a un eje. Ese eje va a ser una línea recta, va a ser una recta. Entonces, en este caso particular, las preguntas 5 y 6 contienen algunas proposiciones que nosotros debemos analizar. Para el caso de la pregunta 5, la primera proposición indica el punto E es homólogo con el punto menos 2,0. Recordemos que los puntos homólogos son los puntos que son parejas, que son equidistantes de el eje que va a ser una recta. Equidistante significa la misma distancia. Se nos debe indicar con respecto a qué recta. En este caso nos están diciendo cuál es el eje de simetría. Dice con respecto al eje X. Entonces voy a ubicar primero que todo el eje de simetría. En este caso el eje X. Voy a ubicar al punto E. Por acá tengo el punto E. El punto E es el punto 0,2. Recordemos que los puntos se les pone primero la coordenada en X, luego la coordenada en Y. Y este punto en X es 0 y en el eje Y es el número 2. Entonces tengo que buscar el punto que es pareja de este. ¿Ok? Voy a utilizar un color un poquito más vistoso como este. Entonces voy a buscar el punto que está a la misma distancia del eje X, que es el que puse en azul. Acá tenemos que este punto está a 2 unidades de distancia del eje X. Entonces su pareja o el punto homólogo tiene que estar a 2 unidades de distancia del eje X, pero exactamente en dirección opuesta a ese eje. Entonces vamos a tener de forma visual muy intuitiva que el punto homólogo es el que tenemos acá, el punto A. Ahora bien, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Recordemos que en todo punto primero se escribe la coordenada en X. Entonces, para saber la coordenada de este punto A en X, nos vamos con líneas discontinuas hasta el eje X y ahí vamos a tener que es 0. Y luego vamos a escribir la coordenada del punto en Y. En Y es el número que está sobre el eje Y, que en este caso es menos 2. Entonces, el homólogo con el punto E respecto al eje X es 0, menos 2. Acá se nos está diciendo las coordenadas al revés, menos 2,0. Entonces, esta proposición 1 en particular es falsa. Ahora vamos a ver la proposición número 2. La proposición número 2 dice los cuadriláteros ABCD y EFGD presentan simetría axial con respecto al eje Y. Entonces vamos a ubicar los cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero recibe su nombre por sus vértices. Entonces acá va a ser el cuadrilátero con vértices A, B, C y D. Entonces sería A, B, C y D. Es este cuadrilátero que estoy pintando ahorita en este color como magenta. Y el cuadrilátero que voy a poner en color rojo, entonces es el EFGD, que serían, vamos a buscar sus vértices, EFGD. El que tengo en rojo
pues es ese cuadrilátero EFGD. ¿Vemos que ellos son simétricos? Claro que sí, pero la simetría no es respecto al eje Y. ¿Cuál es el eje Y? El eje Y, por acá tenemos la Y, el eje Y siempre es el eje vertical, el que ahorita estoy haciendo con esta línea de varios colores. Y si el eje Y fuera el eje de simetría, entonces tendríamos en buena teoría que ver de lo que está ahorita señalando el mouse, la misma figura, a la derecha, lo mismo a la izquierda. Tendría que verse, para que una recta sea eje de simetría, tiene que verse lo mismo a un lado y al otro de ella. Pero acá vemos que no. De este lado no hay absolutamente nada, no vemos lo mismo, entonces el eje Y en este caso no es un eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje de simetría es el eje X, porque respecto a este eje que está acostado, ahí sí vamos a ver lo mismo en la parte superior que en la parte inferior. Entonces tenemos que esta proposición 2 también es falsa. Espero les haya servido el ejercicio. Y acá marcamos entonces la opción B. ¿Cuál de las proposiciones